Hola a todas, hola a todos, soy Isabel Cadenas Cañón y esto es De eso no se habla. Con el esfuerzo de mi mano. Una de las últimas escenas de Rocío, el documental sobre el que habla la cara A de esta historia, muestra a un grupo de jornaleros, caminando, de espaldas, alejándose de la cámara. Van por un camino de tierra, entre pinos, y es probablemente en Almonte, mientras suena esta canción de Salvador Tábora. Mi libertad, también van a servir mi manos. Si este episodio de hoy, esta cara B, tuviera imágenes, la primera escena sería un grupo de jornaleras en ese mismo camino 50 años después. Esas jornaleras irían caminando de frente, acercándose a la cámara. Irían a encontrarse con otras jornaleras que acaban de salir del Tajo, de una finca del fruto rojo, quizá de frambuesas, quizá de arándanos, quizá de fresas. Una cosa está clara: estarían ahí, en ese pinar, porque no quieren que sus jefes las vean. La segunda imagen de este episodio, si este episodio tuviera imágenes, sería la de un sociólogo francés, a finales del siglo XIX, escribiendo en su despacho. Es Gabriel Tarde, un sociólogo que ha caído un poco en el olvido y que hacía un tipo de investigación que él llamaba infinitesimal. Decía que, para él, lo importante no eran los grandes hechos que habían quedado en los libros, sino algo que generalmente se escapaba entre las páginas de esos libros. En su mesa, Tarde estaría escribiendo que, para entender la Revolución Francesa, por ejemplo, no era tan importante entender qué habían hecho los generales, dónde habían ocurrido las grandes batallas, sino saber qué campesinas o campesinos y en qué regiones de Francia habían sido los primeros en negar el saludo a los terratenientes. Hola, ¿trabajáis en el campo? Y decía que quien entiende la Revolución Francesa, sin pararse a pensar en aquellos campesinos que dejaron de saludar a sus jefes, no está entendiendo nada, porque se le escapa algo imperceptible, algo innombrable, las corrientes subterráneas que van transformando la historia. Si tenéis problemas, ¿nos podéis llamar? Llevo 2 años documentando una de esas corrientes ya no tan subterráneas. El trabajo de un grupo de jornaleras que se han organizado para ayudar a otras jornaleras en las fincas del fruto rojo de Huelva, en Andalucía, el lugar de España que más fruta exporta, el lugar de España que más mano de obra barata importa. A una de ellas le presté una grabadora. Esta es su historia. Y no es solo una historia de lucha. Pues mira, me gustaría que me preguntaran, a mí, a mi compañera, que nos preguntaran cómo estamos. También hay otra historia que empezó a emerger en esos 2 años de grabaciones y en ese diario que fue registrando con su grabadora. Pero no solo cómo estamos a la hora de hacer la lucha, si salen bien las elecciones sindicales, si salen bien las demandas, si se ganan los juicios, sino cómo estamos, cómo están nuestros cuerpos, cómo están nuestras cabezas, porque creo que es algo de lo que se está hablando muy poco y que es, pero súper urgente que se hable ya y que se ponga sobre la mesa en todos los espacios, en todo. Bienvenidas y bienvenidos a De eso no se habla. ¿Y cómo estás? Pues El episodio de hoy se llama Ana. Ana tiene 36 años. Es morena, de pelo liso y negro, un flequillo cortísimo, lleva mallas, riñonera. Es de Escacena del Campo, un pueblo de Huelva muy cerca de Sevilla. Empezó a ser jornalera con 16 años. ¿Dónde vamos, Ana? Cuando dejó el instituto. vamos al Instituto de Paterna del Campo. En febrero de este Aquí es el año, campo de la Tejada. acompañé a ese mismo instituto por primera vez desde que se fue. Dar una charla allí a los chavales. Madre mía. No había dormido en toda la noche y estaba muy nerviosa. Iba allí a contar su historia desde que dejó de estudiar. El audio ese va a ser 90% resoplido y 10% hablado. En nuestras entrevistas, Ana ya me había contado que había sido una alumna rebelde. Buenos días, Mercedes. También me había dicho que esa rebeldía le venía de haberlo pasado muy mal en la escuela. No te... Yo hice lo mismo que tú cuando me lo dijeron.
¿Qué te parece? ¿Cómo ha cambiado? Y eso escucho en cómo le saluda a la gente que sigue trabajando allí. Muchas gracias, guapa. Se acuerdan de ella y le hablan con una mezcla de sorpresa porque ahora venga a dar una charla, pero también como de reconocimiento. Y hasta de cariño, diría yo. Bueno, pues buenos días, y yo voy a decir una cosa antes que nada, y es que creo que es la primera vez que voy a estar en una clase de este instituto en la que me voy a portar bien y en la que me voy a portar bien todo el rato, además. Los estudiantes que la escuchan son de cuarto de la ESO. Tienen la misma edad que ella tenía cuando se fue de allí. Se me ocurrió la brillante idea de decir que dejaba de estudiar para irme a trabajar al campo. Los 16 son la edad en la que la educación deja de ser obligatoria en España, la edad en la que toca decidir si una sigue estudiando o no. Ustedes ya sabéis, y ya os lo habrán dicho también vuestros padres, que si queréis estudiar y si no queréis estudiar, os vais a largar al campo. Huelva es una región fundamentalmente agrícola. En el campo siempre hay trabajo, o siempre lo había. La verdad es que a lo primero, cuando trabajaba en el campo, pues estaba bastante contenta. Imaginaos con vuestra edad cobrar más de 1.000 euros todos los meses, porque antes había casi todo el año de trabajo en el campo, que tenía yo pues, para mi tabaquito, para mis cositas. Me compré mi coche con 18 años, bueno, y estaba ahí encantada, era la reina del mambo, ¿no? Ana empezó haciendo el recorrido que hacían muchos jornaleros entonces. Empezaba en el melocotón, después pasaba a la ciruela, de la ciruela a la uva, de la uva a la naranja, y vuelta a empezar con el melocotón. Estuvo haciendo ese recorrido un tiempo, pero un año el melocotón se retrasó. En el trabajo del campo no existen los contratos indefinidos. Si no hay fruta que recoger, no se trabaja, y por tanto no se cobra. El tiempo que no había trabajado en el campo, pues tenía que cobrar paro, ¿no? El típico paro, la renta agraria que se cobra aquí en Andalucía cuando no hay trabajo en el campo. Y el paro, pues ahora mismo son unos 450 euros al mes durante 6 meses. Y todo esto, si pagas durante todos los meses 130 euros que te cuesta el sello agrario. O sea que tenemos que pagar 130 euros al mes para poder cobrar el paro, que son la maravillosa cuantía de 430 euros. En su casa no podían permitirse estar sin cobrar. Ana vivía con sus padres y con su hermano, una familia de jornaleros, como ella. Lo único que hemos tenido siempre han sido nuestras manos para trabajar, me dijo en una entrevista. Así que cuando una amiga le habló de una finca de Almonte donde estaban recogiendo arándanos y necesitaban gente... Pues, ¿por qué no probamos? Que me ha dicho una chavala del pueblo que dice, me quiero ir con ella en el coche y no sé qué. Y dice mi madre, venga, pues vámonos para allá. Yo siempre he trabajado, casi siempre he trabajado con mi madre. Ana y su madre se fueron allí a trabajar. No fueron las únicas. El 70% de las personas que trabajan en el campo en Huelva hoy trabajan en el fruto rojo. De Huelva son el 98% de los frutos rojos que comemos en España y el 30% que se come en Europa. No era un trabajo fácil. El fruto rojo es mucho más delicado que la fruta que había cogido antes. Fruta muy delicada, que no puedes tocar mucho, que tienes que quitarle la pelucita, el cabito, los gordos, echarlo con los gordos, los chicos con los chicos, el que esté malo. Pero Ana aprendió rápido caja, que es la caja de destrío. Y empezó a disfrutar del trabajo y sobre todo de estar con sus compañeras, con su cuadrilla. Eran como una familia. Ana me enseñó vídeos de aquellos años. En este vídeo, por ejemplo, se ve a Ana con una amiga en primer plano y detrás otras mujeres viéndolas bailar. Todas llevan pañuelo en la cabeza, gorra y una riñonera que, Ana me contó, es la compañera indispensable de cualquiera que trabaja en el campo. Ahí llevan compresas, Tampax, el móvil, la cartera y siempre, siempre, pastillas para el dolor. Ana y su amiga bailan. Habían terminado de recoger sus cajas y esperaban a que terminaran el resto de compañeras. Así que ponían una canción en el móvil y bailaban mientras el resto terminaba. Aquí todavía no habían prohibido la música, no. Vaya pinta tengo, ¿eh? Madre mía, mira. La música fue solo una de las cosas que prohibieron. Hacia 2008 empezaron a llegar reglas. Ana se lo siguió contando a los estudiantes de la clase. Y claro, la cosa se fue dando cada vez peor. De hecho, a muchos tajos le ponen nombres de cárceles. Venga, ya vamos a Guantánamo, ya vamos a meternos aquí en Alcatraz.
te plantan un papel por delante con un montón de normas, se prohíbe hablar con los compañeros a no ser que sea tema relacionado con el trabajo. La ropa que te tienes que llevar cuando no te ofrecen ningún tipo de uniforme. Tú tienes un chip y ahí saben a tiempo real cuántas cajas estás cogiendo, a qué hora, en qué momento, y hacen una media en la oficina y quien venga de la mitad para abajo te ponen en una lista pública donde te ve todo el mundo y te abochornan delante de toda la gente diciéndote que te espabilas. En otra entrevista, Ana me contó que las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, que no fue de golpe. No sé, yo siento que ha ocurrido algo, que empezaron con normas, empezaron con el tema de la productividad, de tenerlo todo perfecto, de que produzcan mucho, de que ni siquiera hable, y nos lo han ido metiendo poquito a poco, ¿sabes? Es como en el cuento de la criada, cuando te mete la tía en la bañera caliente y le empieza a dar cada vez más fuerte y la tía ni se entere cuando se da cuenta está ardiendo, pues aquí fue lo mismo. Para entonces, Ana se había independizado y llevaba unos 15 años trabajando en el campo. Dice que siempre la llamaban la primera para trabajar y que siempre se iba de las últimas. Pero quizá, precisamente por eso, no quería aguantar esas nuevas normas. Que nosotras decíamos, pero ¿esto de dónde viene? ¿Esto cómo puede ser posible que de buena a primera en el campo tantas normas, tanta historia, una seguridad tremenda con la fruta? Bueno, la fruta importa más que la gente. De hecho, cuando está lloviendo te dan unos cartones, unas historias para que la pongan la fruta, para que cuando vayas a sacar de un lado a otro no se moje, pero a ti te dan por culo, ¿sabes? Tú sí te mojas. Empezó a protestar, a quejarse, a tratar de hablar con los jefes. Pero también empezó a ver que sus compañeras, con las que antes bailaba y se reía en el trabajo, ya no la seguían en sus denuncias. Las nuevas reglas habían tenido también, o sobre todo, esa consecuencia. Esto había creado también que la gente con la que trabajaba, que era como mi familia, se rompiera y ya cada una mirara por lo suyo y siempre una competición, siempre unas peleas, unas historias. Ana empezó a sentirse muy sola. Sabes que me llevó también a un malestar dentro del trabajo que me decepcionó mucho y me ponía muy triste. Sobre todo me daba también una rabia tremenda y me quemaba por dentro el tener ganas de liarla y de no aguantar los abusos, pero nadie me acompañaba para hacerlo, y si lo hacía yo sola iba a perder mi trabajo, y ahora que yo ya me había independizado, yo no podía permitirme eso porque era mi único sustento de trabajar en el campo. Entonces fue como todo eso junto que empecé otra vez a tener síntomas fuertes de ansiedad, de agorafobia. Ana dice otra vez porque no era la primera vez que tenía ataques de ansiedad, ni de agorafobia. Tampoco era la primera vez que se sentía sola. Ana no les contó esto a los estudiantes en aquella charla. De hecho, cuando empezamos a hacer este podcast, tampoco me lo había contado a mí. Y yo pensaba que esta historia iba a ser la de cómo empezaron a cambiar las condiciones en el campo y de lo que ella consiguió hacer contra todas esas reglas. Pero mientras iba documentando esta historia, mientras la iba entrevistando y sobre todo cuando le presté la grabadora y Ana fue grabando su diario, empezó a aparecer otra cosa. Porque por debajo de la historia del trabajo en el campo y los momentos de alegría y cómo todo eso fue cambiando y cómo lo transformó en otra cosa, debajo de eso estaba la historia de cómo Ana vivía eso a nivel personal y sobre todo cómo vivía eso a nivel de su salud mental. Así que para hablar de eso, tengo que hacer una pausa en la historia de Ana la jornalera aquí, dejarla parada en este momento en que empieza a protestar y viajar a su pasado y explicar algo que es necesario para entender la otra parte de esta historia, la de su salud mental. Ay, Dios mío. Ana no tuvo una infancia fácil. Bueno, eso fue bastante complicado. La llamaban machorra. En los pueblos aquí en Andalucía, las niñas apuntarse a clases de sevillana es como muy típico. Y yo lo odiaba, tío, el hecho de tenerme que poner un vestido y unos tacones y bailar, vamos, era como lo peor que me podía pasar en la vida. La llamaban morita. A los niños y a las niñas que no los bautizan, se les llama morita. Claro, si no eres cristiano es porque eres moro, ¿sabes? Sus padres no habían querido bautizarla, ella no había querido hacer la comunión, y en el colegio era la única niña que no iba a clase de religión. Me decían que no me quería nadie, que no querían juntarse conmigo. A lo mejor intentaba acercarme a algún grupo y demás y siempre me rechazaban y me decían que no, que yo era muy rara. A veces dice que se sentía como una extranjera, como de fuera, como que no era su lugar. Y la estrategia que encontró fue aprender a defenderse.
Acababa defendiéndome antes de que me pegaran o me hicieran algo y tenía como un odio profundo a todas las niñas, ¿no? y a todos los niños, y era incapaz de relacionarme. Así que pasó su infancia bastante sola, tanto en la calle como en el colegio. Yo odiaba estar en ese sitio donde la gente no me trataba bien, donde los profesores no me trataban bien y donde era muy complicado sobrevivir tantas horas al día sin ningún tipo de arropo. Cuando tenía 11 años, Ana se metió en su habitación y no quería salir. Pasó así días. No quería comer, no quería salir a ducharme, parecía que me moría, parecía que salía de la habitación y me moría. Después de mucho intentarlo, su madre consiguió que le dieran cita en un centro público de salud mental. Y recuerdo que lo pasaba allí fatal. Porque me veía allí como tan joven y veía a gente mucho más mayor que yo siempre. Y a mí eso me daba miedo, me ponía nerviosa, me asustaba. De hecho, es el mayor miedo creo que tengo a día de hoy, que iba a acabar loca o que iba a acabar como ellos, porque consideraba que ellos eran los locos. Le diagnosticaron ansiedad y agorafobia. Ahora sabe que aquella fue su primera crisis de salud mental. Me mandaron también un montón de pastillas, que recuerdo de hecho que me tomaba 5 pastillas al día, y era como tenía unas alarmas en el teléfono y ahí me iba sonando a cada 3, 4 horas. Es difícil saber dónde y cómo y por qué empieza un problema de salud mental. Si una nace con ello, si es el contexto, supongo que son siempre una mezcla de las dos. Pero lo que sí sé de esta historia es que a Ana no le pasó esto solo por cómo se sentía en la escuela y en el colegio, por cómo se sentía fuera de su casa. También le pasaba algo dentro. Eso ha sido lo más difícil al hacer esta historia. Hablar sobre eso, sobre lo que ocurría en su casa. Hemos grabado muchas veces, por Zoom, Ahora te iba a decir por qué no se me ve. en persona, en el Prado Luna, Mira la garza. un prado al lado de su casa donde hicimos la mayoría de las entrevistas de este episodio y que es uno de sus lugares preferidos. Va volando. Pero Ana no se sentía preparada para contarlo. Es que realmente no quiero hablar de eso. No es algo que no haya vivido ningún hijo ni ninguna hija. Pero el nombrarlo como tal me cuesta. No sé si es miedo, si es... No sé. Pero me cuesta. Creo que no estoy preparada ahora mismo para hablar de eso. No sé. Y hacer audio, contar historias que pertenecen a otras personas, es también eso. Acariciar los bordes de esos silencios. Señalarlos, decir que están ahí, que de ahí nacen tantas cosas, pero no necesariamente contarlos. Así que aquí queda marcado este silencio. El silencio de lo que sucedía, también, de puertas para adentro. Con ese silencio, Ana pasó de la escuela al instituto. El instituto estaba en otro pueblo un poco más grande, llamado Paterna del Campo. Era el único de la zona, y allí se juntaban chicas y chicos de todos los pueblos de alrededor. Empecé a conocer a gente de todo tipo, de 1000 formas, ¿sabes? Y pues mira, empecé como a sentirme que encajaba. Eso sí, la liaba pardísima, la liaba mucho. Madre mía. Ana seguía siendo muy rebelde. Sí, era, bueno, la malota. Creo que automáticamente pensaría, no me va a volver a pasar lo mismo que me ha pasado en el colegio, y aquí voy a ir yo poniendo la norma por delante, ¿no? Pero parece que los profesores entendieron que esa era la manera que encontró para encajar en un sitio nuevo, donde empezaba de cero. Ellos sí que supieron entenderme, ¿sabes? No me hizo falta contarles nada y ellas perfectamente se habían dado cuenta de lo que ocurría. Y las profesoras no necesitaban saber para acompañarla en su historia. Un poco como lo que estamos haciendo nosotras al escucharla ahora, acompañarla sin saber del todo. Pero en su casa la situación era cada vez más difícil. Y yo veía que en algún momento pues nos íbamos a tener que ir de mi casa. De hecho, esa era como esa era mi única meta en la vida. Que mi madre, mi hermano y yo no fuéramos de mi casa, ¿no? Cuando cumplió 16 años, Ana volvió a tener una crisis.
de ansiedad, de agorafobia. Había muchas cosas ahí en mi cabeza. La situación que tenía en mi casa era la que era, de la que no quiero hablar. Ana sabía que no podría estar allí mucho tiempo más. Y dije, mira, yo me tengo que poner a trabajar y al final pues decidí irme al campo con 16 años y fue por ese motivo precisamente, no fue porque era reverde, que sí, que también, pero que yo aprobaba. Y ahí fue cuando empezó la historia que ya hemos oído, la que les contó a los chavales de la clase, en ese mismo instituto. El trabajo en el melocotón, en la ciruela, en la uva y luego en el fruto rojo. Y los primeros años, que sentía que tenía una familia, que había encontrado de nuevo su lugar y que por fin se había curado, como ella dice. Con 22 años, dejó la medicación que había estado tomando desde los 11. Entonces eso fue para mí como, no sé, como si me hubiesen sacado de una jaula o de una cárcel. Empezó ahí para mí lo que viene siendo una vida normal, la vida que tiene la gente normal de mi edad, ¿sabes? Sin tanto dolor, sin ansiedad, pudiendo ir tranquila por la calle, pudiendo viajar, pudiendo... Pero entonces llegaron los cambios, las nuevas normas, y con ellas sentirse sola otra vez. Y es ahí, justo, donde nos habíamos quedado en su historia, y donde volvemos a encontrarla ahora, hacia el año 2018, recogiendo arándanos en esa finca de Almonte. Ana dice que se hartó cuando les prohibieron escuchar la radio mientras trabajaban. En esa radio había ido escuchando cómo otros colectivos de trabajadores se iban organizando, y mirar a su alrededor y ver que sus compañeras no querían denunciar las condiciones que estaban viviendo. Me mandaba a todo el mundo a callar, que vas a perder trabajo, Le hizo protestar más aún. Y sus jefes dijeron basta. No la echaron, pero sí quisieron castigarla. Sabían que lo que más le iba a doler era separarla de su cuadrilla, a pesar de todo. Primero, la aislaron. La mandaron a trabajar sola a otra finca. Estuvo así, trabajando sola, 1 mes. Después, la mandaron al otro lado de la finca con una cuadrilla de unas 50 mujeres marroquíes que venían con contrato de origen. Son esas mujeres que vienen cada año, por unos meses, a hacer la campaña del fruto rojo a Huelva y que viven allí, en barracones, en la misma finca. Pero lo que para sus jefes era un castigo, para ella acabó siendo todo lo contrario. Y es que, con esa nueva cuadrilla, por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que sus compañeras la apoyaban en sus denuncias. Ellas fueron las que me hicieron a mí entender que había mujeres que todavía estaban en peores situaciones que nosotras trabajando en el campo. Y precisamente ocurrió un día pues una cosa, yo estaba protestando porque no me dejaban ponerme un chaleco de tiranta y dije que yo no aguantaba más y que me iba a poner chaleco de tiranta. Y llegó el encargado, me dijo que me iban a despedir, que me fuera, tal y cual. Y cuando empezaron a escuchar las voces, revuelo y demás, dijeron, ¿qué pasa? Y dijeron, pues si Ana no trabaja, la cuadrilla no trabaja. Y se echaron todas al camino y... Ana me contó esto en un autobús camino de Almonte, en 2021. Creo que fue el mismo día que la conocí. Yo había viajado a Huelva con un grupo de mujeres para saber cómo vivían las jornaleras allí. Y en ese autobús, ella y Nayet, una compañera con la que había trabajado durante muchos años, nos llevaron a conocer a aquellas mujeres con las que habían estado trabajando en 2018. Vamos a verla que ya están aquí. He modificado sus voces para que no sean reconocidas y no tengan problemas. Muy bien. ¡La mafia de Marruecos! La mafia. Hacía mucho tiempo que no se veían. ¿Cómo estás? Después de un ratito en el autobús, poniéndose al día, fuimos con ellas a un pinar alejado de la finca. Yo para que no está por mucho por la carretera, que no nos vean desde la carretera. Sí, porque pasan por aquí los coches de la empresa también. Y allí nos empezaron a contar. Las que traducían eran la propia Nayet y Hanan, otra compañera de aquel grupo de mujeres con el que viajé a Huelva. Dice que muchas mujeres quieren venir, pero no quieren, o sea, por miedo no han venido. Esas cosas que nos contaron las mujeres marroquíes eran las mismas que Ana había ido viendo en 2018, cuando empezó a trabajar con ellas. Cuando llegan les hacen firmar un montón de documentación, claro, y esa documentación no les da, o sea, ni siquiera la firman en árabe, están en español y nadie les...
Ella ahora mismo que, bueno, pues que no tienen la tarjeta sanitaria, que cuando se enferman les acompaña alguna mujer marroquí al centro de salud, luego como que les llega como una especie de multa, ¿no? Trabajan durante la jornada, echando horas por la tarde con toda la calor. Una vez que llegan a la casa se viene la encargada a gritarle, venga que hay que limpiar, que viene un control, cosa que no. El día que trabajas, que ellos no tienen trabajo para ti, no te lo pagan. El día que te enfermas y no trabajas, tampoco te lo pagan. El día que tú trabajas, da igual lo que saques, cobras por jornada y ya está. Dice que ella lo único que le puede decir a una compañera que quiera venir por primera vez a España, que lo piense 2 veces porque es lo mismo. Aquí en Marruecos es lo mismo. Bueno, me está preguntando, ella lleva 13 años viniendo, si tiene el derecho algún día de arreglar su situación aquí en España. Ana me dijo que con esas mujeres que venían de fuera, con esas mujeres con las que casi no podía comunicarse en castellano, había dejado de sentirse, por primera vez en mucho tiempo, extranjera. Lo dice así, con esa palabra, extranjera. Pero solo pasó con ellas unos meses. A los jefes les empezó a parecer peligroso y decidieron mandarla con otra cuadrilla. Ana recuerda que el primer día que empezó a trabajar con esa nueva cuadrilla, lejos de sus compañeras marroquíes, de repente se vio a sí misma allí y se preguntó qué estaba haciendo. ¿Pero yo qué hago aquí? Yo aquí ya no tengo nada que hacer. Si ya me han quitado de la cuadrilla con las compas de Marruecos y tal como me fui al comedor me volví y le dije al encargado, mira, coge mi chi, lo manda a la oficina y me da de baja que yo no voy a trabajar más aquí. Y se marchó. Se marchó de aquella empresa en la que llevaba trabajando más de 14 años. En ese momento tenía tanta rabia que le dije, juro que cualquier día voy a contar lo que está ocurriendo aquí, pero no lo voy a contar para que se entere la gente del pueblo, que ya saben lo mismo que pasa aquí igual que yo, sino que esto lo voy a contar que se va a enterar la gente de todo el mundo. Digo, ya veré cómo me las apaño, pero voy a denunciar las barbaridades que hacéis aquí con los trabajadores. Y justo entonces saltó la noticia. La ley del silencio parece haberse roto definitivamente en los campos de fresas de Huelva. En Huelva han presentado hoy una denuncia ante la Inspección de Trabajo. De mano de obra extranjera en la campaña fresera. Por las denuncias de La explotación laboral y los abusos sexuales de los que dicen ser víctimas. Aquellas mujeres que se atrevieron a denunciar estaban en una finca muy cercana a la suya, también en Almonte. Era la primera vez que una denuncia en las fincas del fruto rojo llegaba a tantos medios de comunicación. Llegó hasta el Parlamento Europeo. Por fin, en España se miraba a Huelva, y Ana entendió que eso era lo que tenía que hacer, hablar con los medios. Yo entendí que básicamente eso era lo que iba a poner en el foco lo que estaba ocurriendo, que por fin se había empezado a destapar los abusos que sufrimos en el campo y entendí que era la única manera porque si no nos amenazaban siempre. Y era Así que Ana y su compañera Nayet empezaron a llamar a periodistas para contarles los casos de abusos que conocían. Un día, estaban hablando con una de esas periodistas en un pinar cercano al monte y les llegó un mensaje. 9 de las mujeres que habían denunciado habían conseguido escapar. Y casualmente pues nos enteramos que iban para el monte, que intentaban buscar ayuda y demás. Así que decidieron ir a buscarlas. Las encontramos en Almonte, estaban en una acera, tiradas. Venían con la ropa rota de haber saltado la valla y demás. Y bueno, al final nos vimos metidas en todo este fregado. Fuimos al final las que acabamos gestionando incluso donde se quedaban esas mujeres esa noche, que de hecho se quedaron aquí en mi pueblo. De repente, Ana se vio implicada en la denuncia más grande que había habido hasta el momento en los campos de Huelva. A mí, personalmente, me hizo un clic en la cabeza y dije, aquí hay que perder miedo, aquí hay que tomar ejemplo de ella y ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que empezar esta lucha que hasta el día de hoy nadie había hecho, ¿no? De la noche a la mañana la empezaron a llamar de todos lados. ¿Cuánto tiempo hace que trabajáis en el campo? Yo hace 16 años. Como en esta entrevista, en Salvados, en la que habla, por cierto, con la voz cambiada y de espaldas, para que no la reconozcan. Sin embargo, nadie es capaz de echarse para adelante y decir, no, pues yo no voy a correr ni me voy a llevar todos los días con la lengua afuera, porque te quedas atrás y como te quedes atrás corres riesgo. Y hasta un sindicato pequeño
le ofreció trabajar con ellos. Y yo decía, yo como me meto ahora en una cosa de esta, es que yo no voy a trabajar más en el campo. Y si no trabajo del campo, ¿luego qué hago? Pero hablé con mi madre y mi madre me dijo, mira, ojalá yo hubiese tenido la oportunidad de hacer lo que tú estás haciendo ahora. Con ese sindicato, Ana pasó un tiempo yendo de finca en finca con su furgoneta, para hablar con otras jornaleras sobre su situación, para organizar asambleas, para repartir octavillas. Pero tampoco acabó de sentirse cómoda allí. No le gustaba no poder hacer el trabajo como ella creía que tenía que hacerlo, y solo estuvo allí 4 meses. Cuando se fue, quiso volver a su vida anterior, así que llamó a las fincas en las que había trabajado antes para volver a ser jornalera. Y justo casualmente me dijeron que no había trabajo ese año para mí. Y esto incluso era una finca que no es ni en Huelva, es de Uva y en otra provincia, en Sevilla. Y ya se me cerró ahí, como ya es ahí fue cuando dije, o sea, no voy a trabajar más en el campo, ni en Huelva, ni en los alrededores. De repente, se le habían cerrado todas las puertas. Empezó a trabajar en bares los fines de semana. También se puso a estudiar. Y mientras tanto, seguía visitando fincas con otra compañera que también se había ido del sindicato, Carmen. Y unos meses después, en enero de 2020, Ana, Carmen y otras compañeras se enteraron de que iba a haber un gran evento sobre la fresa en Sevilla. Allí, las empresas del fruto rojo iban a presentar el Prelsi, un plan que, decían, iba a proteger a los trabajadores del campo ante los abusos que habían denunciado 2 años antes. En la jornada iba a haber desde catedráticos de la universidad hasta el defensor del pueblo, pero ni una sola jornalera. Dijimos, mira, nosotras no nos ha invitado nadie, pero nos vamos a autoinvitar a nosotras y vamos a contarle las verdades a la gente de lo que ocurre en el campo. Se organizaron así. Dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Primero se hicieron unas camisetas. ¿Qué nos ponemos? Y dijo la Carmen, vamos a ponernos jornalera de Huelva en lucha. Digo, venga, vamos a ponernos eso mismo. Después hicieron unos folletos con las normas de la empresa en la que trabajaba Carmen. Fuimos a la Universidad de Sevilla, imprimimos 100 copias y nos presentamos allí. Se pusieron una chaqueta encima de la camiseta y se metieron las 100 copias en el bolsillo. Cuando entramos dentro de la sala, nos quitamos la ropa que llevábamos puesta y salimos con las camisetas de jornalera y tal. Y cuando los organizadores preguntaron si alguien quería hablar... Sí, nosotros tenemos una pregunta. Claro, cogimos el micro y dijimos, pues mira, yo soy Ana, llevo trabajando en el campo tanto tiempo y venimos desde Huelva porque... Y aprovechando que tenemos en la mesa a los 2 sindicatos que supuestamente nos representan, ¿cuándo pensáis solucionar la subida del salario mínimo a las trabajadoras y a los trabajadores del campo y que lleguemos a los 900 euros como el resto de trabajadores españoles? Esa fue la primera vez que Ana habló en público en un acto. Madre mía, yo estaba de los nervios, porque a mí me daba una vergüenza hablar en público que no era normal. Yo pensé, digo, ¿yo qué coño hago aquí? Y yo, ¿qué digo? ¿Qué hago si yo no entiendo de esto y tal? Pero era como que me iba saliendo las cosas sola. O no, dependiendo. Entonces, para Marruecos, entre Altemejón. ¿Es realmente esto un plan de prevención o...? Quedan formuladas las 2 preguntas. Yo robo y tomen nota. Al final yo voy a dar la palabra para que respondan globalmente. Aquella intervención se había retransmitido en directo y mucha gente la había visto. Y mucha más gente la vio después. Cuando Ana terminó de hablar, se les acercaron muchas personas a preguntar cómo podían contactarlas. Ahí fue donde se nos ocurrió crear una página en Facebook y decir, venga, vamos a seguir denunciando lo que ocurre y vamos a poner toda la información de todo, y esta va a ser nuestra página y lo hacemos como oficial que somos jornaleras de Huelva en lucha. Así nació Jornaleras de Huelva en lucha. En muy poco tiempo, el vídeo se hizo viral, la página se llenó de comentarios. Uno que pone ole tu coño, hasta a alguien que pone aquí el campo otra historia abandonada. No hay nadie que nos defienda, somos los olvidados de esta sociedad, somos esclavos en el siglo XXI. Y una cooperativa de abogadas las llamó para apoyarlas. Ana y otra compañera podrían seguir denunciando lo que pasaba en las fincas del fruto rojo de Huelva. Defendemos los derechos de la gente que trabaja en el campo, sí. Y como sabemos que en muchos sitios no pagan, tratan... Pero de la manera en la que ellas quisieran, con la libertad que no habían sentido en el sindicato. Pues esto es información con los derechos, lo que tiene que cobrar día, cuántas horas puede trabajar, las horas extras, ¿vale? Gracias. Nada. Solo un mes después de que empezaran,
llegó la pandemia. Ana y su compañera, María, se vieron de repente encerradas en una casa, sin poder salir a reunirse con otras jornaleras. Estuvieron a punto de tirar la toalla, pero en lugar de eso, decidieron reinventarlo todo. Se crearon cuentas en redes, crearon grupos de WhatsApp con toda la gente con la que habían trabajado en el campo. Hicieron octavillas digitales para informar sobre los derechos de las jornaleras bajo el estado de alarma. Y ahí abajo, en esas octavillas, pusieron su número de teléfono. Y ese teléfono no dejó de sonar. Empezaron a sacar comunicados y a hacer denuncias, ante la Inspección de Trabajo, pero también en los ayuntamientos de los pueblos freseros, para denunciar que en las fincas no se cumplían las medidas de COVID. Comenzaron a ayudar a jornaleras que estaban enfermas de cáncer y no tenían acceso a sanidad. El salón de Ana se convirtió en un almacén en el que los vecinos de Escacena iban dejando mascarillas, alimentos y otros productos que después ellas repartían en los asentamientos chabolistas, donde vivían muchas de aquellas jornaleras y donde nadie más estaba llegando. En muy poco tiempo, Jornaleras de Huelva en Lucha empezó a conseguir cosas que Ana antes no hubiera imaginado. Que se readmitiera a jornaleras despedidas injustamente, que se les pagara lo que se les debía, que tuvieran acceso a la sanidad. Denunciaron ante la ONU, se enfrentaron hasta con sus antiguos jefes para defender a otras compañeras que seguían trabajando allí. Hombre, Mari Carmen, me he llevado 14 años trabajando en esa empresa. Crearon su propio sindicato. Te aseguro yo a ti que me creo lo que me diga la mujer. Y a la vez consiguieron algo igual de importante. Consiguieron que el problema en torno al fruto rojo se volviera cada vez más visible. Un tema amb l'Anna Pinto, ella es miembro de Jornaleras de Huelva en los Lucha. problemas Ana, de muy las buenas mujeres noches. jornaleras de Hola, Marruecos, buenas noches, ¿qué tal? las miles de mujeres que llegan cada año. Queda claro que existen trabajadores de primera y trabajadores. Jornaleras de Huelva en Lucha cubre, dice, un hueco desatendido por Ana, los mucha fuerza y intérpretes. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. De repente, Ana estaba cumpliendo su promesa, o más bien su advertencia, aquella que había hecho cuando se fue de la finca de Almonte. Que todo el mundo supiera lo que estaba pasando en los campos de Huelva. En 2021 les concedieron uno de los premios de derechos humanos más importantes del mundo, en París. Se reunieron con la ministra de Trabajo, con la de Igualdad, con la Organización Internacional del Trabajo. Que dónde iba Yolanda Díaz a reunirse con un grupo de trabajadoras. Ya ves, la ministra de Trabajo reunirse con un grupo de trabajadoras, qué locura, ¿no? Y hasta gente que ella admiraba. Clara Pella, pianista, compositora, música, bueno, un montón de cosas. Alba Flores, actriz. Hizo una canción para que pudieran seguir denunciando. Para hacer un proyecto cuyos beneficios son para las jornaleras de Huelva. ¿Eso es así? Sí, Jornaleras en Lucha. Creíamos que la canción Esta es la pianista Clara Pella, presentando la canción en un concierto en Cádiz. Y bueno, se llama Mujer Frontera. Hoy tengo la gran suerte, yo llamé a mi amiga Ana Pinto, del colectivo. Clara cuenta que invitó a Ana a subirse al escenario para presentar la canción. Y me dijo, tú estás loca. Pero Ana le dijo que no. En su lugar se subió Pili, otra integrante de Jornaleras y a la que Ana llama hermana. En realidad, no era la primera vez que Ana no asistía en persona a algo en nombre de Jornaleras de Huelva en Lucha. Tampoco fue a recoger el premio Daniel Mitterrand, a París. Hacía casi todas las charlas online. Se reunió online hasta con la ministra de Trabajo. Siempre parecía tener la excusa perfecta. Más o menos en esa época fue cuando le presté la grabadora, y en aquellos audios vi la otra cara de lo que se veía en los medios, en las entrevistas, en las charlas. Hoy es 30 de septiembre y estoy más mala que un perro. Viernes 5 de noviembre y bueno, era la primera vez que nos juntábamos con la patronal, de hecho. No ha podido Era ser. verano de 2021, final del segundo confinamiento, cuando por fin ya podíamos salir. No he dormido en toda la noche. Lo que para muchas personas fue una liberación, para Ana fue regresar al sufrimiento. Hoy es... ¿Qué es hoy? Me ha apretado ya un poco el cuerpo. 17, no sé ni en el día en que vivo. Así vamos por aquí. Y nada, a tranca y a barranca. Hasta entonces, había podido hacer su trabajo sin ningún problema. Cuando dijeron que se levantaba el estado de confinamiento, fue como que dije, madre mía, yo no quiero esto. Quería seguir confinada, porque además era perfecto. Tenía que dar charlas y cosas,
Pero claro, yo me ponía delante de mi ordenador y si yo me encontraba mal en algún momento, pues con cerrar la pantalla tenía bastante. Ya me acostumbré a hacerlo todo desde casa y demás, que cuando dije tengo que salir de casa y me tengo que poner a hacer de manera física todo lo que estaba haciendo por el ordenador, se me vino el mundo encima. Y ya toqué fondo de una manera y ya dije no. Porque ya lo de la pandemia me ha hecho retroceder y yo ahora, a la hora que tengo que salir y enfrentarme al mundo, no estoy siendo capaz. Y no voy a poder seguir haciendo la lucha y hay mucha gente con la que tenemos procesos judiciales abiertos, hay mucho trabajo que hacer. Es que no puede ser, no voy a poder seguir escondiéndolo tampoco durante mucho más tiempo porque yo tampoco quería contarlo y después siempre como que iba buscando excusas. Pero claro, las excusas al final se acaban agotando. No fue de la noche a la mañana. Y esta no es una historia con un final feliz. O al menos, no con un final feliz tradicional. Ana no se curó, entre comillas. De hecho, saber eso, saber que no se iba a curar, fue una de las cosas que más le ayudó para estar mejor. Otra de las cosas que le sirvió fue entender que lo que le pasaba no era solo agorafobia o ansiedad. Que eso eran los síntomas de algo que, además, tenía un nombre. A las 2 o 3 sesiones me empezó mi psicóloga a hablar de trastorno de estrés postraumático, de trauma y demás. Aunque ella no lo conociera, aún. Madre mía, ¿esto qué coño es? Yo no había escuchado nunca hablar de eso y yo para mí eso era gente como, pues gente que ha cruzado en patera y ha visto morir a su gente y fue como que automáticamente me dio un vuelco la cabeza. Y con entenderlo, también llegó el contarlo. Sí, porque al final contar día a día de jornalera era contar también cómo me sentía yo, ¿no? Y contarlo aquí, en este podcast. Y dejar de sentir vergüenza. Pero como sabemos, romper los silencios no sucede como un corte limpio. No empieza allí y termina aquí. Romper un silencio funciona más bien como quien lanza una piedra a un río. Ay. Y de un círculo sale otro, y otro, y otro. A ver cómo cuento esto. Muy poco antes de que publicáramos este episodio, Ana me dijo que además de contar lo que le pasaba, también quería contar por qué le pasaba. Que quería nombrar ese silencio del que al principio de este episodio no quería hablar. Es como que, a ver, sí, desde que tengo uso de razón, parece que no me he sentido nunca segura, ¿no? Ni me sentía segura, ni protegida, ni me aportaban mucho cariño en la calle. Pero el problema era que cuando entraba dentro de mi casa tampoco tenía como toda esa seguridad y todo ese bienestar, ¿no? Y todo ese como equilibrio, ¿no? Que se puede tener dentro de una casa, ¿no? De lo que se supone que es tu hogar, ¿no? Y básicamente eso viene siendo pues como ha ocurrido en muchas casas había una situación de violencia machista que se vivía en mi casa y que hemos vivido hasta que mis padres se separaron y bueno, era eso, ¿no? Que no estaba segura ni tranquila ni dentro de mi casa ni fuera de ella. Sabe que el suyo no es un caso aislado ni excepcional. Sí. Sabe que es algo que ocurre en muchas otras familias y en muchas otras vidas. Porque creo que es importante. Pero ahora quiere nombrar el lugar que ha tenido en la suya. Sí, que hay también mucho tabú, al igual que con el tema de las enfermedades mentales, con este tema ya no es tabú, sino también mucho miedo, ¿no? La repercusión que pueda tener, ¿no? Y es difícil, pero no quiero ser la que calle eso, ¿no? Que no quiero dar detalles, pero sí quiero contarlo para que se entienda. Es que si no cuento eso, ¿cómo se entiende entonces esta historia, no? Ana no quiere dar detalles de lo que pasaba dentro de su casa y tampoco hace falta. Tiene miedo a hacer daño. No miedo a que se sepa o a que la gente hable. En el fondo, dice,
Todo el mundo en su pueblo sabía lo que estaba pasando en su casa y no parece que nadie hiciera nada para remediarlo. Pero sí tiene miedo a hacer daño justo a quien ejercía la violencia en su casa. Así de confusos y de enmarañados son los caminos de la violencia. De hecho, la razón, por ejemplo, por la que no me acobardé y fui yo la que comencé a defenderme y tal, era porque tenía bien aprendido cómo funcionaba la violencia, ¿no? E igual que sabe que ha sido eso lo que la llevó a la lucha, como a ella le gusta llamarlo, siempre he dicho, fíjate qué idiota, ¿no? Haber dejado los estudios y ahora me arrepiento y tal. Y desde que empecé con esta lucha, creo que ha sido lo que ha hecho que no me arrepienta de lo que hice y que incluso que de haber vivido una situación de violencia dentro de mi casa y de vivir una situación de exclusión y como sentirme extranjera dentro de mi propio pueblo, sentirme rara, sentirme diferente, todo eso hizo que decidiera ponerme a denunciar las situaciones de abuso que sufría porque yo no soportaba que hubiera hombres ahí en los tajos, ya fueran encargados, manijeros, jefes, dueños, quien fuera, que a mí me trataran como una esclava y a mis compañeras las trataran como una esclava y que... También sabe que fue esa lucha la que le ha permitido nombrarlo, al fin. Esta es una parte del último audio que Ana grabó en su diario. Está en Bari, en Italia, después de dar una charla. Bueno, pues parecerá mentira, pero estoy aquí en Bari y acabo de terminar la charla, madre mía. Estoy contenta, estoy mirando por aquí, por una ventana que está lloviendo y aparte estoy flipando entre las lluvias, mirando aquí y pensando que estoy aquí, que lo he hecho y encima bastante bien, porque he matizado bastante poco esta vez. Esto que estoy haciendo, esta lucha, ¿no?, que me tira tanto y que me lleva a haberme echado para adelante en tantas cosas, que es una situación a la que te estás enfrentando a gigantes y es como he asumido todo ese riesgo y no me ha dado miedo, incluso me ha salvado la vida y me ha ayudado a salir de ese agujero, ¿no?, en el que estaba metida y de ese malestar tan grande que tenía, ¿no?, debido a mi trastorno mental. Y bueno, estoy pues no sé, no podría ni ponerle palabras. Yo no estoy aquí para intentar convencer a nadie porque mi vida pues es mía, ¿no? Y yo he tenido mi propia experiencia y cada una y cada uno tendrá la suya, pero sí que es verdad que yo me salí de aquí del instituto por circunstancias personales y dije que me iba a trabajar campo porque era bastante rebelde, a mí no había quien me aguantara aquí en las clases, pero siempre he tenido como la espinita, ¿no?, de no haber podido estudiar. Y fijaos, después de 16 años en el campo, que empecé con 16 años, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar dando una charla hoy aquí, ¿no? Que para mí ha sido como pues súper emocionante. Está claro que las que tengáis que ir aquí y los que tengáis que ir aquí al campo vais a acabar yendo. Y sobre todo lo que me gustaría es que cuando veáis que esto está ocurriendo, que lo denunciéis. Que no culpéis a la gente que viene de fuera porque son vuestras compañeras y vuestros compañeros los que os van a ayudar en esta denuncia y en esta lucha, que no os aguantéis nunca con lo que os quieran imponer y con que os exploten y que os unáis a nuestra lucha. ¿Verdad? Yo no me hubiese portado como ustedes, lo tengo claro. A ver, yo quería darle las gracias. En mayo de 2021, un grupo de juristas, activistas, periodistas y realizadoras viajamos a Huelva en una brigada de observación feminista para conocer cómo vivían y cómo trabajaban las jornaleras allí. Allí empezó este podcast y de allí nació también un libro que Ana escribió junto a Nazaret Castro y que se acaba de publicar. Se llama Abramos las cancelas, la lucha de las jornaleras de Huelva por otro modelo de agricultura. Hemos puesto el link en nuestra web, en la sección de materiales extra. La producción de este episodio la hemos hecho Ana Pinto y yo. El guión y el montaje los he hecho yo. La asistencia de montaje y de producción, Paula Morais. Vanessa Busló, la edición.
El diseño de sonido es mío y de Marcos Salso, y nuestro estudio de sonido es Isolé División Sonora. La comunicación la hace Thais Álvarez, y la ilustración de este episodio es, como siempre, de la gran Carmen Cáceres. La música es del disco Animus, de Sara Muñiz, y la canción Mujer Frontera es una canción de Clara Pella, interpretada por Alba Flores y Ana Tijoux. Gracias. Gracias a la Laboratoria y a Museo en Red por invitarme a ser parte de aquella brigada, y a las personas que han escuchado este episodio y que nos han dado feedback para mejorarlo. Como siempre, vuestros nombres en nuestra web. Si te gusta nuestro trabajo, puedes ayudarnos a financiar esta temporada en deesonosehabla.com/apóyanos. Si te ha gustado este episodio, recomiéndaselo a tus amigas, a tus primas o a tus compañeras de asamblea. Y suscríbete en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuches podcast. Si nos dejas una valoración, te lo agradecemos muchísimo. De eso no se habla es una producción de Se Habla Producciones. Gracias por escuchar. Que cuando me la encontraba hablaba con ella, digo, hay que ver, Ana, lo que has cambiado, que no hay quien te conozca. Sí. Y ha sido para bien, gracias a Dios. ¿Te has dado cuenta? Sí que es verdad. Sí. Qué bien. Pues nada, me marcho. Pues nada. Me marcho, que llevo el cuerpo, vamos, con un viaje de emociones. Eso está bien. Sí. Hasta luego, Mercedes. Venga, adiós. Ay.